Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Sábado, 10 de enero 2026. Primera lectura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo, y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya. Evangelio, Juan 3, versículo 22 al 30. Fue Jesús con sus discípulos a Judea, y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos, acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio
que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Queridos hermanos, estamos ya a finalizar de esta semana, en este día 10 de enero, eh, analizando la palabra de Dios que siempre nos está hablando con tanto amor, ¿verdad? Especialmente San Juan en sus cartas que nos habla de tanto amor, con tanto cariño, con tanta verdad, sabiéndose él mismo tan amado. Por eso nos dice, tenemos en Dios toda nuestra confianza. Y eso consiste que si le pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que nos escucha nuestras peticiones, también estamos seguros de poseer ya lo que le pedimos. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, y a veces no nos lo concede. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios no nos escucha? Pero sí nos escucha. Dios sí nos escucha a todos. Solamente que no es su voluntad lo que le estamos pidiendo. Por eso no nos hace aquello. A veces no sabemos pedir o no es el tiempo de pedirle, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de estar siempre atentos y siempre seguros de lo que le estamos pidiendo. Y es válido pedirle, por ejemplo, cuando estamos enfermos, cuando está enfermo un familiar, pero si Dios ya se lo quiere llevar, ya es el final del tiempo de esa persona, pues Dios se lo va a llevar aunque nos escuche. Por eso San Juan nos explica tan claro hoy. Nos dice, sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y lo que toca y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único Dios verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Así que nos está advirtiendo que si nosotros no dejamos la vida que llevábamos anteriormente, entonces no conocemos a Dios todavía. No sabemos quién es nuestro Dios que nos vino a salvar. Pero si lo conocemos y creemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que nació de la Santísima Virgen, nosotros debemos de luchar por salir de esos pecados, de aborrecer el pecado, para que no viva en nosotros. Salir de eso donde nos encontramos, si es que estamos en un pecado grave, no quererlo, salir en cuanto puedas de él y luchar, porque eso no le pertenece a Dios. Y si nosotros sabemos que le pertenecemos a Dios, debemos de luchar fuertemente. Por eso también en el Santo Evangelio nos dice, en aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció ahí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Edom, cerca de Salim,
porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Estaba bautizando Juan el Bautista y Jesucristo también. Entonces fueron y le dijeron a Juan el Bautista: allá otro está bautizando también. Le fueron con el chisme a la orilla del Jordán, y aquel que era tu amigo y que tú diste testimonio de él, ahora mucha gente está acudiendo a él. Y Juan contestó: nadie puede apropiarse nada si no se lo ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que aquel que ha sido enviado delante de él. El que tiene la esposa, ese es el novio. Y yo solamente soy el acompañante del novio. Y recalca Juan: así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Qué hermosas palabras de Juan el Bautista. Él sabía su papel. Él sabía quién era Jesús. Él sabía que él tenía que ser grande, que darse a conocer que él era el Mesías, que él era el enviado, que Juan el Bautista solamente había venido a prepararle el camino, a darlo a conocer antes de que él fuera descubierto que él era el Mesías. Por eso, con tanto amor y con tanta humildad, dice Juan: conviene que él crezca y que yo disminuya, para que así sea glorificado Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él solamente vino a hacer lo que Dios le mandó: allanar los caminos, hablarles de ese amor maravilloso que ya venía a ese encuentro con el mundo. Y ahí se los da a conocer. Es Él, es Jesús el que tiene que crecer. Y a Juan ya no le importaba si vivía o si moría. Por eso cuando murió Juan, había terminado de hacer todo lo que Dios le había indicado. Por eso nosotros también, queridos hermanos, estemos preparados, estemos listos, porque no sabemos cuándo nos llega la muerte. Si nos llega ya pronto, si vamos a salir este año, si vamos a llegar a la mitad, unos meses, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados y tenemos que hacer lo que nos toca hacer para que sea Dios el que crezca, sea Él el que sea glorificado, sea Él el grande, el poderoso, y nosotros solamente seamos sus siervos, seamos sus esclavos, seamos sus servidores, para que Él sea exaltado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nosotros permanezcamos siempre atentos a lo que Él nos diga. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Hoy, Madre Santísima, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has regalado. Gracias por tu abrazo maternal. Gracias, Madre Santísima, por mirarnos con ternura a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Madre Santísima, por velar, por orar por nosotros. Tú estás siempre al pendiente de nuestras necesidades. Y le dices a Jesús: se ha acabado el vino, Señor.
como en las bodas de Caná, tú estabas al pendiente. Andabas por allí sirviendo, tal vez en la cocina, al pendiente de los alimentos. Y te diste cuenta que se acabó el vino. Madre Santa, así también cuando se acaba el vino en nuestras vidas, cuando se acaba el vino en nuestras familias, cuando se acaben las ganas de seguir, las ganas de la alegría, las ganas de amar, de querer, de perdonar, te pedimos que le digas a Jesús: Jesús, se ha acabado el vino. Intercede por nosotros, Madre Santa. 50 rosas ofrezco todos los días, por mis problemas las dejo sobre el altar. 50 rosas son el total de mi rosario, que yo rezo con fervor, con todo el corazón, a la Madre de Dios, que rezo con fervor, con todo el corazón, a la Madre de Dios. La Virgen con su mirada contempla mi devoción, unidas tiene sus manos, me invitan a la oración. Cuando apreciamos la bendición que del rosario, entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Madre Santísima, quiero sentir con tu Santo Rosario la presencia de Dios en mi vida. Oh Madre Bella, sé que en tu Rosario hay una oración tan poderosa, hay una unción tan poderosa que a través de tu Rosario tú bendices a mi familia, tú bendices a mis hijos, a mis hijas, tú bendices a mis seres queridos. Y a través del rezo del Santo Rosario han salido tantas vocaciones, tantos sacerdotes, tantas monjas para tu reino, Señor, para que guíen a tu pueblo, Señor. Gracias, Madre Santa. Hoy te damos gracias por todo y nos abandonamos en tus brazos. La Virgen con su mirada contempla mi devoción, unidas tiene sus manos, me invitan a la oración. Cuando apreciamos la bendición que del rosario, entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Entonces sentiremos con la Virgen María la presencia